El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. Este año se conmemoran 500 años de la fundación de Colima. Aunque sabemos que la historia de este territorio comenzó mucho antes de la fundación española, queremos que esta fecha sea un pretexto para reflexionar sobre lo que han significado estos 5 siglos de historia en la construcción de nuestro presente. El día de hoy está dedicado al programa Mesoamérica y la celebración de los fieles difuntos. ¿Sabías tú que la celebración de los fieles difuntos conjunta mitos y rituales mesoamericanos y españoles? Hablará de ello la doctora Ángeles Olay Barrientos. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia Regional por la Universidad de Colima y doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS, cuya tesis Volcán de Fuego, Cuna del Agua, Morada del Viento, Desarrollo Social y Procesos de Cambio en el Valle de Colima, recibió el Premio Alfonso Caso 2005, que otorga el INA a la mejor tesis de doctorado. La doctora Ángeles Olay Barrientos actualmente es profesora e investigador titular C del INA y en los pocos más de 40 años de experiencia en la investigación arqueológica ha recorrido gran parte del territorio develando la cultura material y sus creadores a través de su participación en decenas de proyectos de salvamento y análisis e investigación. Proyectos de investigación en donde ha producido más de 60 artículos científicos, capítulos de libros, obras completas, guiones de exposición, libros de texto y reportes de investigación, entre otros productos que la han convertido en la arqueóloga más productiva del estado. Decíamos al inicio del programa que la celebración de los fieles difuntos conjunta mitos y rituales mesoamericanos y españoles. ¿Cómo se construyó la fiesta que se ha convertido en uno de los símbolos de la identidad mexicana? ¿Y cuál sería el aporte mesoamericano? Antes que nada, debemos considerar que la muerte es un evento universal que toca a todos los seres vivos de la Tierra. Transitar la pérdida de seres con los que compartimos el transcurrir de nuestra vida es inevitable y, por tanto, construye un lazo de empatía con aquellos que sufren la pérdida y viven el luto de la ausencia. A través del tiempo, todos los grupos humanos construyeron rituales que socializaron la muerte de sus integrantes, enmarcándolos en los mitos que sustentaban sus cosmogonías. La cosmogonía refiere a los mitos de creación del hombre y de la naturaleza que lo rodea, los relatos que explican la creación de la humanidad, de los animales, de las plantas, del universo. Las divinidades comenzaron a ser definidas a partir de la capacidad de controlar el comportamiento de fenómenos que se sucedían: el día, la noche, el tiempo, la irrupción del viento, la lluvia, el fuego. Los mitos se fueron configurando a partir de las experiencias de sociedades que enfrentaron al mundo con tecnología limitada y con una enorme vulnerabilidad ante la naturaleza poderosa. Establecer la interlocución con los dioses ofreció no solo la sensación de seguridad que significó su protección, sirvió también para legitimar a aquellos individuos en los que se depositó la autoridad y las decisiones que garantizaban la permanencia y el bienestar de las comunidades. Los mitos y sus rituales. El ritual es la actividad periódica que rememora al mito. En Mesoamérica, reflejan el papel central que tuvo el maíz en sociedades cuya economía se basó en su cultivo. El dios creador se asoció desde el principio al maíz y se le representó con símbolos que reflejaban las distintas fases del crecimiento de la planta. Este ciclo de siembra, crecimiento y cosecha se asoció al propio desarrollo de la vida humana.
La semilla se sembraba en la tierra del mismo modo que un hombre embaraza a una mujer. Para que la semilla germine, sin embargo, es necesario el sol y la lluvia, de tal manera que su crecimiento depende, al igual que la vida de hombres y mujeres, de que la vida transcurra entre vicisitudes y sobresaltos. La mazorca representa a la vez las nuevas semillas que permitirán el alimento de las nuevas generaciones. No obstante, hay que sacrificarla en la nueva siembra. Del mismo modo, los hombres deben morir para procurar el nacimiento de nuevos hombres que garantizarán la permanencia tanto de la humanidad como de los dioses. Se debe considerar que este mito central tuvo variantes acorde a las características climáticas de las diferentes regiones de Mesoamérica. Como sabemos, en todas las regiones mesoamericanas hay selvas tropicales, extensas cuencas lacustres, planicies costeras y numerosas serranías. En cada región, por supuesto, variaban las habilidades de los dioses. La muerte, por tanto, fue entendida como necesaria a la vida. Ángeles, entonces, ¿cuál sería la raíz de la contraparte española de esta celebración de los fieles difuntos? Como sabemos, la llegada de los europeos a América modificó dramáticamente la vida de sus pueblos originarios. Como bien lo señala María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, la visión occidental de la muerte se encontró integrada a un sistema de creencias religiosas sustentadas por la Iglesia Católica. Se debe considerar que a lo largo de la Edad Media, que como sabemos va del siglo V, cuando sucede la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, con el descubrimiento de América, esta iglesia obtuvo un enorme poder político y económico, en buena medida logrado a través del control ideológico. El traslado de este esquema a las nuevas colonias americanas fue instrumentado a través del conocido proceso de evangelización que legitimó el poder colonial de España sobre enormes territorios. Si bien los pueblos originarios que sobrevivieron a la conquista conservaron el poderoso legado ideológico de sus ancestros, poco a poco fue integrando elementos católicos como podrían ser la creencia en la gloria, el purgatorio y el infierno, la asociación entre niños y ángeles, la creencia en el juicio final, después del cual los buenos gozarán de dicha eterna. Y bueno, también se ha visto que hay una paulatina identificación del dios de la muerte con el esqueleto cubierto con una sábana y armado con una guadaña. El famoso esqueleto que simbolizó el triunfo de la muerte durante las mortales epidemias que diezmaron a Europa hacia los siglos XIII y XIV, el cual, por cierto, conducía una carreta que iba recogiendo los numerosos cadáveres. Esta serie de rituales y formas en las cuales las sociedades se despiden del cuerpo de los difuntos terminó por constituir un patrón de enterramientos que refleja la forma de entender el mundo de cada una de las civilizaciones que han poblado nuestra tierra. Hablando sobre la cosmovisión y los sistemas funerarios, ¿qué se puede decir de Colima? Antes que nada, es importante señalar que el siglo XVI en Colima fue nefasto para las poblaciones nativas, pues la explotación, el abuso y las enfermedades propiciaron la muerte de gran parte de su población. De tal manera que Colima sufrió un despoblamiento de su territorio que tardó más de 4 siglos en ser revertido. Lo señalo porque a diferencia de otras regiones de Mesoamérica, en donde se conservaron poblaciones que resguardaron su legado cultural y han permanecido de algún modo hasta nuestros días, eso no sucedió aquí. Las comunidades originarias de Colima son escasas y presentan indicios de corresponder a migraciones sucedidas en etapas posteriores a la conquista. Al mismo tiempo, no existió un esfuerzo por recuperar en documentos escritos las costumbres y la memoria de los pueblos que habitaron la región durante la etapa de su colonización y evangelización.
Lo que sabemos de cierto sobre los patrones funerarios procede de las excavaciones en aquellos lugares que sobrevivieron a los pavorosos saqueos sucedidos en Colima entre 1950 y 1980. No obstante, la abundancia de remanentes arqueológicos da cuenta de la vitalidad de las poblaciones que habitaron sus regiones. Se puede asegurar sin temor a fallar que los rasgos culturales más conocidos de Colima prehispánico provienen de las denominadas tumbas de Tiro, recintos subterráneos excavados en el Tepetate al cual se accedía por medio de un tiro, redondo, ovalado e incluso cuadrado, en cuyo interior se depositaron los cuerpos de los muertos acompañados de ofrendas, mismas que facilitarían su viaje al inframundo, al lugar del descanso de las almas, y el proceso en el cual las almas abandonaban sus cuerpos. La elaboración de los recintos subterráneos ha sido interpretada como una suerte de símil del proceso de siembra y germinación del maíz, es decir, el cuerpo vuelve al vientre de la tierra y en la medida en que éste es alimentada con el cuerpo de los hombres, se garantiza la estabilidad del cosmos y el beneplácito de los dioses, los cuales proveerán la lluvia y las condiciones para abundantes cosechas y con ello garantizar la vida de las nuevas generaciones que poblarán la tierra. Estamos conversando con la doctora Ángeles Solay Barrientos. Sigan con nosotros. En un momento regresamos. Estamos conversando con la doctora Ángeles Solay Barrientos sobre cómo la celebración de los fieles difuntos conjunta mitos y rituales mesoamericanos y españoles. ¿Es posible establecer cuáles elementos materiales pueden caracterizarse como españoles en la celebración de los fieles difuntos? Si bien la rememoración de nuestros muertos ha sufrido cambios a través del tiempo, se pueden considerar los siguientes: la utilización de ataúdes de madera, la realización de velorios con flores, velas, imágenes católicas y rezos, la procesión de himnos cristianos, la inhumación en cementerios, rezos, agua bendita y colocación de una cruz sobre la tumba, la realización de novenas con oraciones católicas y la celebración del Día de los Difuntos los días 1 y 2 de noviembre con rezos católicos. También, en algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, la cuerda que ata el cadáver del muerto cuenta con 50 nudos mismos que corresponden a las Aves Marías del Rosario. ¿Y cuáles serían los elementos prehispánicos que han permanecido? Bueno, entre los elementos prehispánicos que han permanecido a lo largo del tiempo, podríamos considerar que los entierros se realizan en petates o con una manta, misma que facilitará la cita al juicio final y el regresar a la tierra el Día de los Muertos. La realización de velorios con comida, juegos, diversiones, música, copal y alcohol. Además, se procura no llorar. Objetos depositados junto con el cuerpo para una vida de ultratumba semejante a la terrenal. Así se puede depositar en el cadáver también la ropa del muerto, sus instrumentos de trabajo, adornos y cosas como el peine, aguja, hilo, comida, bebida e incluso agua para lavarse las manos. También la realización de procesiones con música y calaveras, inhumaciones cerca o dentro de la casa para que el alma pase al próximo recién nacido. Otras cosas que se realizan puede ser el de quemar chiles en la casa para espantar el espíritu, la colocación de perros en figuras elaboradas en cerámica o en paja alrededor de las tumbas, la orientación del cuerpo en velorio o en la tumba para que vea al este,
al oriente. La celebración del día o de los días de difuntos, primero los niños y luego los adultos, con banquetes en los cementerios, se procura la música y bueno, suelen emborracharse los asistentes. También pasa que se suele destruir los objetos que sirvieron para el entierro y se purifica con copal a los participantes. El culto a las calaveras de los antepasados. También, eso es muy interesante, la realización de huecos en el techo de las casas para que escape el alma. Puedo señalar que, por ejemplo, en las tumbas de Tiro, en las cámaras de las tumbas de Tiro, algunas cuentan con estos psicoductos que permiten justamente que las almas de los muertos salgan de dentro de la tierra. También se suele, en algunas comunidades se baña al muerto y con el agua con el que se baña se reparte entre los asistentes para que todos compartan los pecados. También se dejan granos de maíz en el camino del cementerio para que el espíritu encuentre el camino a su casa. En algunos casos también existen ceremonias para recuperar los huesos blanqueados de los muertos. Esto puede pasar 3 o 4 años para que se recuperen los restos y que también asistan a ceremonias, digamos ahora sí que de huesos presentes. Estos últimos rasgos que señalas no son muy conocidos. ¿Podrías explicar la razón de ello? Qué bueno que me das la oportunidad de señalar algunos puntos. A ver, el listado que he venido relatando se basa en buena medida en la tesis doctoral de Alberto Ruz L'Huillier, el mismo que descubrió la tumba de Pacal en Palenque, en la cual realiza una síntesis de numerosas etnografías del área maya, así como de los patrones funerarios de los sitios arqueológicos explorados hasta entonces en toda la región maya. Lo retomé porque encontré elementos que aún se practicaban antes de que la modernidad entrara de lleno en esos lugares, y entre ellos algunos que podemos considerar que se realizaban en prácticamente todas las regiones mesoamericanas. Señalo algunos elementos que en algunas etnografías las describen. Por ejemplo, la colocación de una vela cuando muere una esposa o un esposo, si nada más muere uno, se coloca en la mano del cónyuge una vela en representación de la pareja, y también como un elemento que permita cuando muera el que queda vivo para que lo alcance en la muerte. También es muy interesante la realización de ceremonias en donde se gobiernan las ánimas. Eso puede pasar los días de muertos, o sea, el 1 o el 2 de noviembre, las autoridades indígenas se retiran y le dan el poder a las ánimas, y entonces las ánimas gobiernan esos 2 días y lo hacen en el sentido de propiciar lazos de la comunidad y un poco para paliar, digamos, las disputas que pueda haber en su interior. Y esto es muy interesante porque es un mecanismo que suele cohesionar nuevamente a las comunidades. También es muy interesante cómo hay una suerte como de diferencia cuando la muerte sea sucedida de manera violenta, cuando se es asesinado, cuando es un accidente, no suelen tener el mismo tratamiento. Hay una discriminación respecto al tratamiento mortuorio de estas formas de morir. Y bueno, la fustigación del moribundo para que salga el alma. Eso tiene que ver, esto es muy importante, pues se debe tener en cuenta que la etapa de transición entre la vida y la muerte es muy peligrosa. Esta etapa liminal en que no eres ni uno ni otra cosa puede durar 3 días, tiempo en el cual la comunidad está a expensas de que el espíritu del muerto cause algún daño a la comunidad. Por eso se fustiga el alma del moribundo. Ahora bien, el gobierno de las ánimas es un rasgo que ha venido desapareciendo, pero que muy posiblemente tuvo una gran importancia y pudo haber estado asociado a la recuperación de los restos óseos de las sepulturas, de modo que fueran partícipes de diversas ceremonias compartidas con la comunidad.
Ángeles, como sabrás, este año se conmemoran los 500 años de la fundación de Colima. En este sentido, nos gustaría que nos hicieras un comentario final, una reflexión que ilustre la importancia de los mitos y las ritualidades para la permanencia de ciertas prácticas culturales en torno a la muerte. La llegada de los europeos a América y el impacto que tuvieron sobre las sociedades mesoamericanas fue tan contundente que logró transformar la vida económica, social y religiosa de todas las sociedades. No obstante, el maíz se siguió sembrando y con él sobrevivió una visión del mundo que, si bien fue integrando conceptos e interpretaciones procedentes del catolicismo, mantiene aún algunos de aquellos rasgos que iluminan un pasado que se niega a desaparecer. La celebración actual del 1 y 2 de noviembre, misma que ha tomado una relevancia global gracias a la difusión de una película como Coco, es un claro ejemplo de una celebración que integra dos grandes visiones del mundo, una procedente de un catolicismo que integra narrativas tales como el juicio final y el castigo de los pecadores, con una mesoamericana que retoma la convivencia con el mundo de los muertos. Es importante señalar que la muerte, al ser un evento que toca a cada uno de nosotros, propicia la empatía social. En este sentido, la celebración de los fieles difuntos es un ritual vivo y dinámico, el cual seguirá transformándose e integrando nuevos elementos. En la medida que aceptemos sus cambios, en esa medida la celebración se fortalecerá y sobrevivirá varias futuras generaciones. Ángeles, sabemos que estás preparando un libro sobre el tema de la muerte. Nos gustaría que nos platicara de manera breve sobre ello. Esperamos que el libro se encuentra ya en edición y esperamos que pronto vea la luz. Y bueno, el texto deriva de numerosas exploraciones realizadas en el periodo que va del 2000 al 2012, cuando se realizaron numerosos rescates y salvamentos arqueológicos. Ello nos permitió realizar una recuperación sobre las características de los diversos espacios funerarios del Valle de Colima. Consideramos que la obra será importante en tanto que aporta para el conocimiento de los pueblos que habitaron la región muchos siglos antes que nosotros, los cuales, no debemos pasar por alto, acondicionaron el espacio geográfico que habitamos, además de que definieron algunos de los más sólidos rasgos de la identidad de Colima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el Tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. En la voz estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo y María Irma López Rasgado. Agradecemos la edición de Juan Ramón Ortega Bonillo. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie.